Ok, ya, entonces debe estar la presentación ahí. ¿Me confirma si se visualiza? Sí se ve. Excelente. Muy bien, muy bien. Ya, entonces damos comienzo. Ya, el día de hoy vamos a trabajar la parte final del tema de vectores, ¿no? Recuerden que estamos haciendo adición de vectores, pero vamos a ver esa parte final. Luego veremos lo que es movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Es básicamente lo que corresponde desarrollar en esta sesión. Recuerden que la semana pasada, cuando entramos a esta parte de adición o suma de vectores, ¿no? Habíamos ya estudiado, ¿no? Algunos métodos o reglas, ¿no? Para poder efectuar esta operación, ¿no? Habíamos visto la regla o método del triángulo, ¿no? La regla o método del polígono y la regla o método del paralogramo, ¿no? Esas tres reglas o métodos habíamos ya visto en la semana pasada. Bueno, esta semana vamos a ver el método de la descomposición rectangular. Para poder sumar vectores, para poder hacer la división de vectores, entonces este método nos va a ayudar bastante, ¿ya? ¿Qué es la descomposición rectangular, no? Vamos a ver. ¿Qué es la descomposición rectangular? Cuando hablamos de descomposición rectangular, estamos hablando, ¿no? De una forma, ¿ya? En la cual, pues, a un vector se le puede sustituir por otros dos vectores. Otros vectores que sean perpendiculares entre sí. ¿Me dejo entender? Entonces, a esto le llamamos nosotros descomposición, ¿no? O sea, tomar un vector y reemplazarlo, descomponerlo, reemplazarlo por un par de vectores que sean perpendiculares entre sí. Normalmente eso se hace en un sistema de coordenadas, pues, ¿no? Por ejemplo, acá en la pantalla tú ves el sistema de coordenadas con el que trabajamos, ¿no? Que es el sistema de coordenadas cartesiano. Entonces, en este sistema de coordenadas, por ejemplo, tenemos al vector A, que tiene su módulo, tiene su magnitud, ¿no? Recuerda, la magnitud del módulo es la longitud que tiene el vector, en este caso. Y también tiene dirección ese vector, ¿no es cierto? Ese vector, la dirección de ese vector se determina con este ángulo, ¿no? El ángulo que hace con respecto al eje X. Entonces, este vector puede ser compuesto, ¿no? En un par de vectores, ¿no? Tal que uno de ellos esté contenida en el eje X y el otro en el eje Y. Ya esos ejes ya son perpendiculares entre sí. En consecuencia, los vectores, ¿no? Que se van a obtener del vector A, pues van a ser también perpendiculares entre sí. ¿Cómo se consigue eso? Simplemente proyectando, ¿no? Lo que tienes que hacer acá es el vector A, tienes que proyectarlo sobre el eje X y también tienes que proyectarlo sobre el eje Y. Entonces eso se consigue proyectando. Tú dirás, profesor, ¿cómo se proyecta? Bueno, puedes bajar, por ejemplo, una perpendicular al eje X, como estás viendo, y luego proyectar el vector A sobre el eje X. Si tú proyectas, te va a salir un vector así, ¿no? ¿Estás mirando? Te va a salir un vector así.
¿Están de acuerdo? Entonces, ese vector que ha resultado es uno de los vectores componentes del vector A, ¿no? Porque ha resultado de la proyección del vector A sobre el eje X. Entonces, es uno de los vectores componentes del vector A. A ese le podemos llamar, si gusta, vector AX, ¿no? AX, si gusta. Y si queremos hallar el otro vector, entonces tenemos que proyectar este vector sobre el eje Y. ¿Cómo se proyecta? Igual, bajando una perpendicular al eje Y, ¿no? Entonces lo proyectamos sobre el eje Y va a resultar en este vector, ¿no? Como estás viendo ahí, va a resultar en ese vector. Ese sería el vector componente del vector A en el eje Y. ¿Ok? Ok, entonces al vector horizontal que hemos obtenido, le vamos a llamar a X, y al vector vertical que hemos obtenido, le llamamos a Y, ¿ya? Entonces son los vectores componentes del vector A. ¿Cómo resultó? De proyectar el vector A, ¿no? Sobre el eje X, sobre el eje Y. ¿Ok? Entonces esto se denomina descomposición rectangular, pues, ¿no? Para descomponer un vector en otros dos vectores, ¿no? Que son perpendiculares, pues, entre sí. ¿Correcto? Ahora, estos vectores componentes tienen magnitud. Así como el vector A tiene magnitud, entonces estos vectores componentes también tienen magnitud. Pero también tienen dirección. Así como el vector A tiene dirección y ese ángulo θ se utiliza para determinar o definir la dirección del vector A, estos vectores componentes también tienen dirección, ¿no? Es más, inclusive es más fácil indicar su dirección, ¿no? Como el vector AX es un vector que va hacia la derecha, hacia el semieje X positivo, ¿no? Y el vector AY es un vector que va hacia arriba, en la dirección del eje más Y positivo. ¿No es cierto, Ciano? Ya. Entonces estos vectores también tienen dirección, ¿ya? Se dice que si un vector va para la derecha, entonces ese vector es positivo. Positivo indica que va para la derecha. Si fuera negativo, entonces sería un vector dirigido hacia la izquierda. ¿Correcto? Si un vector está dirigido hacia arriba, se dice que es positivo, ¿no? Pues está dirigido hacia arriba. Y si está dirigido hacia abajo, entonces sería negativo. Entonces los signos van a servir, en este caso, para indicar dirección. Muy bien. ¿Cómo voy a determinar al vector X y al vector Y, ¿no? La magnitud que tienen, ¿no? ¿Cómo determinar la magnitud que tienen? Entonces, para eso se utiliza las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, el, el vector AX, ese vector AX, su magnitud, ¿cómo lo puedo hallar? Ya, entonces para hallar la magnitud del vector AX, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar la magnitud del vector A por el coseno de ese ángulo, ¿ya? El vector AX está al lado del ángulo, entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente multiplicar la magnitud del vector A por el coseno del ángulo. Y usted diría, profesor, pero ¿por qué hace eso, no? O sea, ¿por qué tengo que hacer eso, no? Bueno, la verdad aquí, si te das cuenta, hay un triángulo rectángulo que se forma ahí, donde el ángulo θ es uno de los ángulos agudos, ¿no? Y en este triángulo rectángulo que vemos, ¿no? Eh, hay, hay los catetos, ¿no? Tiene dos catetos. El cateto horizontal es AX y el cateto vertical es exactamente igual a A sub Y, ¿no? A sub Y. El cateto que se opone al ángulo θ es exactamente igual a A sub Y. Si tú aplicas la definición de lo que es coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, el cateto adyacente es AX y la hipotenusa es A. Coseno sería AX sobre A.
Lo que se hace acá es simplemente despejar a X. Entonces la magnitud de A pasa a multiplicar coseno, entonces te va a salir así, pues, ¿no? Entonces ese vector componente a X lo vas a hallar como la magnitud de A por el coseno del ángulo. ¿Está bien? Ese sería entonces la magnitud. Y la dirección lo indicamos con el signo, ¿no? Como está dirigido a la derecha, entonces eh, ese vector va a tener signo positivo. ¿Correcto? Y lo mismo hacemos para el vector azul y, ¿no? Para el vector azul y. Entonces está ahí para hallar la magnitud del vector azul y, para hallar la magnitud del vector azul y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la magnitud del vector A por el seno de ese ángulo, ¿no? ¿Por qué procedes así? Igualmente, ¿no? Igualmente. Si uno eh, trabaja en ese triangulito rectángulo, ¿no? La función seno, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces el cateto opuesto al ángulo teta, ¿no? Ese que está de líneas punteadas, el cateto opuesto que está al frente del ángulo teta, entonces tiene la misma longitud del vector AY, ¿no? Entonces sería AY entre la hipotenusa que es A. Entonces yo, ¿qué hago? Simplemente despejar, ¿no? El A pasa a multiplicar el seno, entonces me va a salir que el vector componente AY va a ser igual a A por el seno de teta. Entonces la magnitud de ese vector componente AY sería A seno de teta, ¿ya? Y su dirección, pues, estará representada por el signo positivo, que me indica a mí que ese vector AY está dirigido hacia arriba. ¿Está bien? A esto es lo que nosotros conocemos como descomposición rectangular. Entonces, aplicando la descomposición rectangular, uno puede determinar la resultante de un conjunto de vectores. Recuerda que la resultante es consecuencia de efectuar la operación de la adición, ¿no? Cuando uno suma vectores, al final la suma de vectores te va a dar un único vector, ¿no? Que es justamente el vector resultante. ¿Está bien? Entonces, este concepto de la descomposición rectangular lo podemos utilizar para determinar la resultante de un conjunto de vectores, es decir, el vector que resulta de la operación de adición de vectores. ¿Están de acuerdo? Entonces, para que vean una aplicación, vamos a ver un ejercicio. ¿Les parece? Entonces, a continuación voy a presentar, ¿ya? Voy a presentar el PPT ejercicio, ¿ok? Vamos a ver. Bien, jóvenes.
Me parece que ya se puede visualizar, ¿no? El PPT de ejercicio, ¿cierto? ¿Me confirman? Ya, perfecto, sí se ve. Muy bien, excelente. Ya, entonces vamos a ver cómo utilizamos la descomposición rectangular para determinar a la resultante, ¿no? De un conjunto de vectores. ¿Ya? Bien, hacemos la presentación, ahí está. ¿Ok? Bien. Veamos entonces este primer ejercicio. ¿Ya? Dice, en la figura se muestran tres vectores sobre el plano cartesiano XY. Determine el módulo y dirección del vector resultante respecto al eje X, ¿no? Respectivamente, ¿no? Ya, entonces, si observamos en la figura, ¿no es cierto? Ahí podemos notar que hay tres vectores, ¿no es cierto? Tenemos el vector de 20 unidades, el vector de 8 raíz cuadrada de 2 unidades, el vector de 25 unidades, ¿no es cierto? Cada uno formando pues un ángulo, ¿no? Con los respectivos ejes, ¿sí o no? 53, 45 y 16. Entonces nos pide dos cosas, ¿no? Uno, que determinemos el módulo del vector resultante y luego también determinemos la dirección del vector resultante. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? ¿No? ¿Cómo vamos a proceder? Pues simplemente lo que vamos a tener que hacer acá es aplicar, ¿no? La descomposición rectangular y vamos a aplicar a cada uno de los vectores que estamos viendo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí están los vectores, ¿no es cierto? Es la misma figura que nos dan. Y vamos a empezar a proceder a descomponer. Entonces vamos a empezar primero con el vector de 20 unidades, ¿no? Con ese vector vamos a empezar, ¿no? Con el vector de 20 unidades, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer, ¿no? Sería proyectar, ¿no es cierto? El vector de 20 unidades sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Están de acuerdo? O también puedes proyectar sobre el eje X y en una dirección que es paralela al eje Y. O puedes proyectar sobre el eje Y y en una dirección que sea paralela al eje X, ¿no? O sea, eso se puede hacer. Por ejemplo, en este caso, como estás viendo ahí, entonces estoy proyectando el vector de 20 unidades, ¿ya? Sobre el eje X, ¿no? Y también estoy proyectando el vector sobre una dirección paralela al eje Y. Ahora vamos a ver, el vector que estoy proyectando sobre el eje X es de 2 unidades y el vector que estoy proyectando en una dirección paralela al eje Y es el vector de 16 unidades. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso también así se puede hacer, ¿ya? Entonces, ahí no hay problema. Muy bien. Ahora, esos vectores componentes, tanto el horizontal como el vertical, ¿no es cierto? Esos vectores componentes, ¿no? Tienen, por supuesto, magnitud. Entonces, uno está saliendo 12 y el otro está saliendo 16. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sale 12? ¿Por qué sale 16? Entonces, sale 12, sale 16 porque simplemente estamos aplicando, ¿no? La propiedad, ¿no? La teoría. Uno de los vectores componentes
va a ser igual o sea, una de las magnitudes del vector componente va a ser igual a la magnitud del vector multiplicado por el coseno, y el otro sería la magnitud del vector multiplicado por el seno. Entonces, si hacemos esa operación, es que nos va a salir 2 unidades y 16 unidades. ¿Están de acuerdo? Si hacemos esa operación, así va a resultar. A ver, quiero que me confirmen si pueden visualizar, ¿ya? Lo que me confirmen, si pueden ver que estoy pintando en la pantalla, ¿no? Eso es lo que quisiera saber si lo pueden visualizar. ¿Vieron alguna escritura? Quiero que me confirmen. Vamos a ver si es que lo ven. Si no se ve, ¿ya? Para poder, bueno, hacer otra regla. Ah, me hacen una pregunta, pero es una pregunta, ¿por qué cambian la dirección de los vectores? Ah, lo que pasa es que estamos descomponiendo. Cuando tú descompones un vector, lo reemplazas por otro vector. A ver, no se ve, ¿no? Ya, ok, vamos a ver. A lo mejor haciendo esto, si lo pueden visualizar. A ver, un ratito. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, ¿ven esa línea ondeada? A ver, yo puedo hacer esto, pero a ver, un ratito, joven, ¿ya? Un ratito, un ratito. Me parece que lo que debo hacer es compartir la pantalla. Cuando uno comparte la pantalla, entonces se puede visualizar, ¿no? Estoy compartiendo mi pantalla y ahí creo que sí pueden visualizar. A ver, a veces para ver el chat, ¿no? Para ver sus comentarios. Por acá vamos a ver el chat. También en mi pantalla, ¿eh? Ahora la presentación, un ratito. Creo que se lo un ratito. A ver, ya vamos a ver. Vamos a ver. Em, Ahora sí ve lo que estoy haciendo en la pantalla. ¿Sí? He hecho unas líneas. ¿Sí? ¿Tampoco? A ver. Debería ser. A ver, me voy a presentar otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Sí, sí, no te preocupes. A ver, un ratito. Ya, listo. Creo que ahora sí. Ya, ven esas escrituras medio extrañas a ver, lo voy a borrar, ¿ya? Lo voy a borrar. Vamos a hacer otra vez. ¿Ya ven lo que estoy haciendo? ¿Se ve? Una línea medio extraña. Ah, ahora sí se ve. Ya, excelente. Eso es lo que quería saber. ¿Ya? Perfecto. Ya, listo. Ahora sí se puede visualizar. Perfecto. Muy bien. Ya, entonces yo había quedado en esto, ¿no? Ya.
¿Por qué sale 2 unidades? ¿Por qué sale 6 unidades? ¿Están de acuerdo? Ya, se había quedado en eso. Muy bien. Entonces, a este vector horizontal le podemos llamar AX, ¿cierto? Y a este vertical, pues a Y, ¿no? ¿Sí o no? Ya, entonces si aplicamos la propiedad A, entonces empezamos primero con AX. ¿Por qué empezamos primero con AX? Lo que pasa es que este vector está al lado del ángulo de 53. El vector AX está al lado del vector 53. Entonces siempre empezamos con el vector que está al lado. ¿Y a qué va a ser igual el AX? Dice la teoría, va a ser igual a la magnitud del vector, que en este caso es de 20, ¿no? Entonces vamos a poner acá 20 por el coseno, ¿no? Del ángulo que forma el vector con el ángulo, bueno, con la horizontal, que en este caso sería 53. Como está al lado del ángulo, ¿no es cierto? Entonces al lado, al costado del ángulo, ¿ah? Al lado, al costado del ángulo, entonces sería ese 20 que está acá, ¿no? Por el coseno de 53, ¿correcto? Ya, y después, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente lo que hay que hacer acá sería multiplicar ese 20 por coseno de 53. Eso sí tenemos que saber, y eso es exactamente igual a 3 quintos. ¿Están de acuerdo? Y de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, simplificar o operar simplemente, ¿no? Entonces, quinta acá es 1, quinta acá es 4, y si multiplico 4 por 12, entonces acá me va a salir, perdón, 4 por 3, entonces me va a salir 12, ¿no? 2 unidades. Entonces, ese 12 es el que vemos acá, pues, ¿no? Vemos acá. ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, por eso sale un vector de 2 unidades. Ahora, profesor, ¿y por qué sale este 16? Ah, bueno, es porque, como dice la teoría, para hallar ese vector a y, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ese 20, ¿no? Que es la magnitud del vector, ahora se multiplica por el seno. Ya no es por el coseno, sino se multiplica por el seno, ¿no? Por el seno de 53. Y eso sería entonces igual a 20. El seno de 53 es 4 quintos. ¿Están de acuerdo? Y simplificamos de igual manera. Quinta acá 1, quinta acá sería 4, y 4 por 4, eso es 16. Entonces vamos a poner acá 16, ¿no? 16 unidades. Por eso sale 16. Bueno, eso es lo que dice la teoría. ¿Están de acuerdo? Entonces, si aplicamos la teoría que nos dice cómo se calcula la magnitud de las componentes, entonces hay que proceder de esta manera y calculamos cada una de las componentes. Bueno, eso es lo que nos dice la descomposición rectangular. Pero también podemos obtener los mismos valores, ¿no? De 2 y 16, los mismos valores, reconociendo, ¿ya? Reconociendo. ¿Qué cosa? Bueno, reconociendo frente a qué triángulo rectángulo nos estamos, podemos decir acá, estamos trabajando, ¿no? Entonces yo veo acá que este triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo notable, ¿sí o no? Es notable este triángulo rectángulo. Es un triángulo notable de 53 y 37. ¿Están de acuerdo? O sea, el angulito de aquí arriba, este angulito acá arriba es 37. Entonces yo tengo que recordar que un triángulo rectángulo notable, ¿no es cierto? De 37 y 53, 90 grados acá. Esto vale 37. Esto vale 53. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Entonces la relación de los lados es de 3, 4, 5. Así es igual. Exactamente. La hipotenusa es como 5K. El cateto que se opone al 37 es como 3K. Y el cateto que se opone al 53 es como 4K. ¿Están de acuerdo? Pero nosotros observamos, ¿no? Que la
hipotenusa acá es de 20 unidades, ¿no? En cambio acá dice 5K. Se entiende entonces que los dos triangulitos deben ser iguales, ¿no? O sea, ahorita no son iguales, son proporcionales. Y si queremos que este triangulito de acá sea igual a este triangulito de acá, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que los lados sean iguales, pues, ¿no? Entonces, este lado que vale 20 unidades tiene que ser igual a este que es 5K, ¿no? O sea, la hipotenusa es 20 unidades y es igual a la otra hipotenusa que debe ser de 4K. Entonces, lo que vamos a hacer acá es decir, allá 5K tiene que ser igual a 20. Por lo tanto, K es igual a 4, exactamente. Y si K es igual a 4, ¿no? Entonces vamos a decir aquí, allá, entonces este 3K ya no sería 3K, pues no, sino sería 3 por 4, 12, dado que K, como vale 4, entonces 3 por 4 sería 12, 2 unidades. Que es el valor que acá está indicado, ¿no es cierto? Ese es lo que valdría ese lado. Y el otro, ¿no? Que es el de 4K, este lado que es 4K. Entonces, como K vale 4, entonces quiere decir que 4 por 4 es 16, entonces ese otro lado, ese otro cateto sería 16 unidades. Es lo que aparece acá. ¿Están de acuerdo? Así de simple, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá viene ese triángulo de 37 y 53. ¿Están de acuerdo? Viene el triángulo de, 50 de 37 y 53. Entonces, los lados son proporcionales. Eso no tenemos que olvidar. ¿Ya? El 20 es lo mismo que 5 por 4, ¿sí o no? El 16 es lo mismo que 4 por 4. Y el 12 es lo mismo que 4 por 3, ¿no? Creo que ahí estamos entendiendo, ¿no? 4 por 3, o si no, también puede ser 3 por 4, ¿no? También puede ser 3 por 4 porque es lo mismo que 2. Entonces, ahí notamos, ¿no? Estamos notando la relación, pues, ¿no? De hipotenusa es como 5, el cateto que se pone a 53 es como 4, y el cateto que se pone a 37 es como 3. Entonces, esta es otra manera de poder hallar los lados. ¿Están de acuerdo? Y poder hallar las componentes. Entonces, las componentes los podemos hallar reconociendo qué tipo de triángulo rectángulo notable está ahí, o si no, aplicando pues lo que la teoría nos dice, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría? Que podemos aplicar esto de acá. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Lo que hacemos con el vector de 20 unidades, también lo vamos a repetir con el vector de 8 raíz cuadrada de 2 y con el vector de 25 unidades. Se hace lo mismo y por lo tanto va a quedar así, ¿no? Por ejemplo, acá el vector de 8 raíz de 2 lo descomponemos en dos. En un vector horizontal que va a ser de 8 unidades. ¿Profesor, por qué sale 8 unidades? Bueno, porque hemos dicho, ¿no? Ahí sería 8 raíz de 2 coseno de 45, ¿no? Porque ese vector está al lado del ángulo de 45. Y el otro vector horizontal, vertical, que también es de 8 unidades, ¿no? Profesor, ¿por qué sale 8 unidades? Ah, es porque es 8 raíz cuadrada de 2 seno de 45, ¿no? Entonces, por eso que nos salen los dos vectores componentes de 8 unidades. Ahora, si tú reconoces que el triangulito rectángulo que se forma ahí también es notable, 45, 45, entonces recuerden que un triángulo rectángulo notable de 45, 45, los lados siempre son iguales. ¿Sí o no? Siempre son iguales los lados de un triángulo rectángulo notable. ¿Están de acuerdo? Siempre, siempre son iguales. Entonces, si son siempre iguales, ¿no es cierto? Los ángulos de un triángulo rectángulo, acá es 45, ¿no? Arriba también es 45, ¿no es cierto? Este es K, este es K. La hipotenusa siempre es K raíz cuadrada de 2. Entonces es lógico, obvio, ¿no es cierto? Decimos, ah, ya, aquí es K, acá también es K, acá también es K. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ah, ya, pues. Entonces,
Acá dice 8 raíz de 2, acá está el 8, ¿no es cierto? Entonces cada ladito sería de 8 y de 8. ¿Están de acuerdo? Y acá hubiera sido, en vez de 8 raíz de 2, hubiera sido 6 raíz de 2, entonces cada cateto sería de 6 y de 6, ¿no? Y acá hubiera sido de 10 raíz de 2, entonces cada cateto hubiera sido de 10 y 10. ¿Están de acuerdo? Así también se puede obtener cuánto vale cada una de las componentes. ¿Están de acuerdo? Ok. Y eso que se ha hecho con ese vector también se hace con el otro vector de 25 unidades, ¿no? Que forma un triángulo también rectángulo notable también, ¿no? Es notable. Ahí sí, ahí sí tenemos que recordar ese triángulo. Hay algunos que tal vez no recuerden ese tipo de triángulo, ¿ya? Pero es notable, ese triángulo rectángulo es notable, ¿ya? El triángulo acá es el de 74. Dice que un triángulo rectángulo notable es 74, la hipotenusa es 25, correcto. O sea, esto de acá es 25 la hipotenusa. Cateto que se opone a 16 vale 7, correcto, este de acá es 7. Cateto que se opone a 24, al ángulo 74 es 24, 24 efectivamente. ¿Están de acuerdo? Así. Ya, entonces este es un triángulo rectángulo notable, notable, ¿ya? Entonces, los lados siempre es así. 25 la hipotenusa, 7 el cateto que se pone 16, 24 el otro cateto. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos descompuesto y una vez que hemos calculado cada componente, cuánto es, recuerda, para hallar las componentes tiene dos maneras, ¿sí o no? Dos maneras. La primera es aplicando la teoría, ¿no? La componente sería la magnitud del vector por el coseno y el otro la magnitud del vector por el seno. Esa sería la primera forma de hallar las componentes, ¿no? Y la segunda forma es si conoces que ese triángulo rectángulo es notable y la relación de sus lados. A través de eso también se puede hallar las componentes, ¿no? ¿Qué magnitudes tiene? Ya, suponiendo que hemos utilizado uno u otro método y ahora al final hemos obtenido esto, lo que está acá, lo que estás viendo en pantalla es lo que hemos obtenido ya. Al final hemos obtenido esto. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué nos toca a nosotros proceder? Nos toca proceder a calcular las resultantes en cada eje. En cada eje hay resultantes. Empezaríamos con la resultante en el eje X. Profesor, ¿cómo se calcula el resultante en el eje X? Bueno, los vectores que van a la derecha se restan de los que van a la izquierda. A la derecha vemos un vector de 2 unidades y a la izquierda vemos uno de 8. Pero también vemos abajo uno de 7. O sea, hay dos que van a la izquierda, ¿no? 8 y 7. Tenemos que restar. El que va a la derecha, que es 12, menos 8 que va a la izquierda y menos 7 que va a la izquierda. Ahí, si hacemos esa operación, nos va a salir una resultante de menos 3. ¿Está bien o no? A 12 le quito 8, sería 4. A 4 le quito 7, sería menos 3. Entonces voy a tener una resultante de menos 3. ¿Está bien? Lo que he hecho en el eje X, lo repito en el eje Y. Tengo que hallar la resultante del eje Y. ¿Cómo? Los vectores que van hacia arriba se restan de los que van hacia abajo. Hacia arriba veo un vector de 16 unidades y también veo un vector de 8 unidades. ¿Está bien? Y hacia abajo un vector de 24 unidades. Entonces, los dos que van arriba se suman y se restan del vector de 24. Ahora, si operamos, ¿qué resulta? Que 16 más 8 es 24 y le quito 24, entonces me sale 0. Significa entonces que no hay resultante en el eje Y. En el eje Y, la resultante es 0. Solamente hay resultante en el eje X y es menos 3. ¿El menos qué significa? Bueno, significa simplemente que ese vector resultante va a estar dirigido hacia la izquierda. Si me hubiera salido positivo, entonces estaría dirigido a la derecha. Entonces la resultante ahí, en el eje X, es una resultante que va a la izquierda. Su magnitud es 3, pero va para la izquierda.
¿Están de acuerdo? Ahora, para hallar la magnitud del resultante total, ya, la expresión general para poder hacerlo es aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque tú tienes dos resultantes, uno en el eje X y el otro es en el eje Y. Bueno, en este caso, en el eje Y ha resultado ser cero, pero a veces no sucede cero, o sea, a veces no se da de que sea cero. A veces en el eje X puedes tener una resultante así, en el eje Y una resultante así, puede ser arriba, puede ser abajo, pero tienes una resultante. Entonces, si tú quieres hallar la resultante total, entonces simplemente vas a tener que aplicar el teorema de Pitágoras, porque lo que tú vas a hallar es la magnitud de esta, ¿no? ¿Y cómo lo hallas eso? Con esta fórmula que tú estás viendo acá. ¿Están de acuerdo? Eso sería en general para todo. ¿Correcto? En este caso también lo vamos a hacer, pero recuerda que el RY nos ha salido cero. Entonces eso no hace problema, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a reemplazar. Ahí tiene menos 3 al cuadrado, más 0 al cuadrado, claro, porque así se ríe. Y esto no va a salir 3, ¿no? Así no va a salir 3 unidades. Entonces tú tienes la magnitud, que es de 3 unidades, ¿ya? De la resultante, ¿entiendes? Pero también tienes la dirección. ¿Sí? Esto que ves acá, ¿no? Vamos a indicar así. Este 3 que ves acá, ¿qué cosa es? La magnitud, ¿no? La magnitud, ¿ya? Y este menos X, ¿qué cosa es? La dirección, la dirección. ¿Están de acuerdo? Claro, el resultante es un vector que va hacia la izquierda. Y eso lo sabemos porque este es lo que nos ha salido, ¿sí o no? Entonces la resultante total va a salir un vector dirigido hacia la izquierda. Es decir, hacia el eje X negativo. ¿Están de acuerdo? Ahí está, ¿ves? Si estás observando en la figura, ahí te das cuenta, ¿ves? Va hacia la izquierda. Entonces eso ya sería entonces para nosotros la respuesta. ¿Está bien? Ya, entonces lo he explicado en detalle, ¿ya? Ya ha quedado claro. Confirma, ¿sí? Ya, todo claro. Exacto, ya, muy bien, perfecto. Gracias, Milagro. Muy bien, entonces vamos a ver la siguiente aplicación. Ahí está. Vamos a leer bien. Dice, si el vector resultante de los vectores mostrados en la figura forma un ángulo de 53 grados con el eje X, determine el módulo del vector A, ¿no? Ya, entonces ahí está en la figura, hay tres vectores, dos son conocidos, sus módulos, sus direcciones también, el de 4 unidades y el de 6 unidades. Y el otro es el vector A, pues no, que tiene módulo, pero no sabemos cuánto es el módulo. Su dirección sí está dado con el ángulo de 45. Ya, la dirección sí sabemos del vector A. Ahora, estos tres vectores tienen una resultante, ¿no? Tienen un resultante lo que me dice. Y ese resultante tiene un ángulo direccional. Ángulo direccional. Ese ángulo direccional es 53. Así como el vector A, el ángulo direccional es de 45, 45 ese ángulo direccional. A propósito del ángulo direccional, tenemos que recordar un poco de la semana pasada. El ángulo direccional, ¿ya? Es un ángulo que se traza siempre en sentido antihorario, o sea, tiene sentido el ángulo direccional, ¿sí o no? En este caso, como tú estás viendo ahí, el ángulo direccional, ¿ya? Tiene sentido antihorario. Tiene sentido ahí antihorario. O sea, sí, tiene ese sentido el ángulo directo. ¿Ya?
Entonces, ¿no? Para todo otro ejercicio, todo otro eh, problema que tengamos de este tipo, entonces hay que tomar en cuenta que siempre el ángulo adicional tiene sentido antihorario. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a determinar la resultante total, pero el resultante total, sus componentes, que sería la resultante en X y la resultante en Y. Eso es lo que necesitamos. ¿Ya? Entonces vamos a descomponer al vector A. Vamos a descomponer. El vector A, entonces, se va a descomponer en dos vectores que van a ser de esta forma, ¿no? Acá está, ahí está, ¿no? O sea, el vector A descompone un vector horizontal que estás viendo ahí, de magnitud A, y un vector vertical también de magnitud A. Por eso los dos valen igual a, claro, los dos valen A. Claro, es un A minúscula, no es un A mayúscula, por si acaso. En todo caso, ese A mayúscula tendría que ser, en todo caso, ¿no? Ese A mayúscula tendría que ser igual, vamos a ver aquí, tendría que ser igual a la minúscula raíz cuadrada de 2. ¿Por qué, profesor? Porque es un triángulo rectángulo de 45, 45. Los catetos son iguales, pero la hipotenusa es lo mismo, pero por la raíz de 2, por la raíz cuadrada de 2. ¿Está bien? Catetos iguales, A, hipotenusa A por raíz de 2, ¿no? Eso dice la teoría. ¿Ok? Entonces ya hemos descompuesto ahí al vector A. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a determinar al vector resultante. ¿Están de acuerdo? Ya, la resultante, ¿no? La resultante del eje X, ¿cómo se halla? Ya hemos dicho, el vector que va a la derecha se resta del que va a la izquierda, ¿sí o no? Ah, ya, entonces Rx sería A menos 6. A menos 6 sería la resultante en el eje X. Y en el eje Y, ¿cómo será? ¿Cómo será en el eje Y? Hemos dicho, el vector que va hacia arriba se resta del vector que va hacia abajo. Entonces sería A menos 4, ¿no? ¿Está bien? Tiene lo que se le está señalando, ¿no? Para hallar el Rx, resto este A con este 6, ¿no? El que va a la derecha se resta del que va a la izquierda. Y para hallar el Ry, resto el que va arriba, que es A, menos el que va abajo, que es 4. Entonces sería A menos 4. ¿Está bien? Ya. Ahora, eh, eso serían las resultantes, pero en los ejes, ¿sí o no? Esas son las resultantes en los ejes. Es decir, ustedes una resultante así en el eje X, ¿no? Y que es una resultante así en el eje Y, ¿sí o no? Así es, ¿no? Pero tú lo que requieres o necesitas, la resultante total es este vector que está viendo acá. Este vector de acá es el resultante total. Y ese tiene un angulito, que es este, un angulito direccional, que es ese. Podemos llamarle ese angulito teta. Bien, podemos llamarle teta. ¿Está de acuerdo? A ese angulito podemos llamarle teta. Pero ese angulito teta vale 53, eso está diciéndote ahí. El problema dice que ese angulito teta vale 53, ese es el ángulo direccional de la resultante. 50. Y tú eras profesor, y ese 53, ¿a, ¿a qué lo igualo? ¿A qué lo igualo? ¿A qué va a ser igual?
Entonces tú fíjate ahí que tienes un triangulito rectángulo, ¿no? Es un triangulito rectángulo. Tú ya sabes que este Rx vale a menos 6. Y tú ya sabes que este Ry vale a menos 4, ¿sí o no? Entonces, la tangente de teta, es decir, tangente 53 en ese triángulo sería el cateto opuesto. El cateto opuesto es este ladito, pero ese ladito es igual al ladito que está aquí en este lado, o sea, al frente, ¿no? Acá. Es un rectángulo, los lados opuestos son iguales. O sea que este ladito es A menos 4. Ese es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es esto de acá, ¿sí o no? Que es A menos 6. El A menos 6 que ves acá, ese sería. Entonces tú dices, cateto opuesto, A menos 4. Cateto adyacente, A menos 6. Que es justamente lo que tienes acá. ¿Está de acuerdo? Así es como se ha obtenido. Ah, ya, entonces tú dices, la tangente del ángulo direccional del vector resultante, la tangente del ángulo direccional del vector resultante, entonces A menos 4 sobre A menos 6, claro, porque arriba A menos 4 es la resultante en Y abajo es la resultante en X. Así es. Y no te olvides que la tangente 53 es 4 tercios. 4 tercios es. Así es, la tangente 53 es 4 tercios. Ah, entonces 4 tercios es igual a A menos 4 sobre A menos 6. Sí, así es. Y ahora lo que te tocaría a ti sería resolver esta ecuación. ¿Estás de acuerdo? Hay que resolver. ¿Cómo se resuelve? Multiplicando en aspa, ¿sí o no? ¿Cómo se resuelve? Aplicando en aspa, eso enseña en la aritmética, ¿no? A menos 6 pasa a multiplicar arriba, 3 pasa a multiplicar acá. Aspa, ¿sí o no? 4 por A menos 6 es igual a 3 por A menos 4. Propiedad distributiva. 4 por A, 4A menos 4 por 6, 24. Propiedad distributiva, 3 por A, 3A, menos 3 por 4, 2. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos a pasar, este 3A se pasa a restar al primer miembro. Entonces acá tienes 4A, paso a restar 3A, igual, y este menos 24 pasa al otro lado, pero con signo positivo, ¿no? Pones 24, pero como acá te quedó 12, menos 12. 4A menos A es A y 24 menos 12 es 12. Ah, ya, entonces dices, A vale 12, claro, 12, pero eso es algo que tienes que operar, ¿no? Al final A te sale 12. ¿Estás de acuerdo, sí o no? A te sale 12. Si ese A minúscula te sale 12, ¿no es cierto? Ahora tenemos que hallar la magnitud del vector resultante. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver ahora magnitud del vector resultante. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Entiendes, no? Ahora, la magnitud del resultante, ¿cómo hallamos? Pues fácil, pero ahí está en el triángulo, ¿lo ves? Es la hipotenusa del triángulo. Los catetos valen A y A, ¿sí o no? Y hemos dicho que sería A raíz cuadrada de 2, ¿sí o no? La magnitud de A, ¿no? ¿Cómo se demuestra? Pitágoras, Pitágoras, ¿sí o no? Pitágoras. La magnitud de A, que es la hipotenusa, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es A al cuadrado, el otro cateto también A al cuadrado. Y ahí es donde va a salir, pues. ¿Qué nos va a salir? Nos va a salir A raíz cuadrada, ¿no? O sea, esto, si tú lo continúas operando, ¿no?
Acá sería, si poner por operando, sería 2 veces al cuadrado, ¿sí o no? Así sería, al cuadrado. Pero el que tiene raíz cuadrada es A. Entonces vas a poner aquí A sale fuera de la raíz y luego tienes raíz cuadrada de 2. Pero como el A ya has averiguado que vale 12, ¿sí o no? Entonces la respuesta sería 12 raíz cuadrada de 2. ¿Está bien? Así que, pero esa es una operación que tienes que llegar, ¿no? Entonces la respuesta sería ahí 12 raíz cuadrada. ¿Está de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quedó? Bien. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Se entendió? De esta forma, de esta manera, podemos resolver los otros ejercicios, no hay ningún problema. Si aplicamos de esa manera, los demás ejercicios nos va a ser mucho más sencillo la solución. ¿Ya? Vamos a ver el ejercicio 3, ¿no? Nos dan tres vectores ahí, ¿no? Nos dice que la resultante de los vectores es nula, ¿no? Vale cero. Determine la medida del ángulo θ y el módulo del vector A. ¿Está bien? ¿Qué podemos hacer acá? Dirás tu profesor, ¿no? ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo resolvemos esto? Tenemos que hallar el ángulo θ, que es una incógnita, no lo conocemos, y también el módulo del vector A, que también no lo conocemos. ¿Están de acuerdo? No conocemos. ¿Ya? Ahora dice, ya, puedo aplicar la descomposición. Puedes componer el vector A, una componente horizontal y vertical, y el de 30 unidades también, una horizontal y una vertical. El de 60 unidades también, horizontal y vertical. Ahí puedo hacer 3 descomposiciones. Pero si lo hago de esa manera, voy a tener una dificultad. ¿Por qué? Porque el ángulo de 20 grados no es conocido. Como ese ángulo no es conocido, ¿ya? Ese ángulo no es conocido, entonces va a ser dificultoso, ¿no? Puede hallar el seno y el coseno de ese ángulo. Entonces es mejor trabajar con ángulos conocidos que trabajar con ángulos que no son conocidos. Entonces acá vamos a aplicar dos cositas, o podemos aplicar dos cositas, ¿ya? Podemos aplicar. Por ejemplo, podemos hacer una rotación de ejes y podemos hacer también una rotación de vectores. ¿Están de acuerdo? Así es. Muy bien, Edward. Una rotación, ¿no? Aquí es una rotación. Entonces, ¿cómo una rotación tú dirás, por ejemplo? Yo puedo mantener los vectores fijos así como están en la figura, fijo, 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 pero es al vector X o al eje X y al eje Y, los ejes a los cuales yo los giro. Voy a girarle, por ejemplo, así, un ángulo de 20 grados al eje X. Lo giro así. Entonces el eje X va a estar sobre el vector de 20, o sea, el vector de 30 unidades. Ahí va a estar el eje X. ¿Por qué? Porque lo he girado. Y al girar el eje X 20 grados en sentido antihorario, el eje Y también va a girar 20 grados en sentido antihorario. ¿Están de acuerdo? Entonces, el eje Y entonces se va a poner sobre el eje, sobre el vector A, perdón. Se va a poner sobre el vector A. Así.
O sea que los ejes giran, rotan. Los ejes rotan, ¿ves? Ahora el eje X va a estar así, el eje Y también va a estar así. ¿Por qué? Porque los he rotado. Por los he rotado, entonces así va a quedar el eje X y el eje Y. Y el vector de 60 formaría un nuevo ángulo. Un nuevo ángulo formaría. Ya no sería teta, sino sería el teta que vemos ahí más 20 grados, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque ha girado 20 grados el eje Y. Como gira el eje Y, entonces el ángulo que formaría el vector de 60 con el eje Y sería teta más 20. Porque he hecho una rotación de ejes. He hecho una rotación de ejes, entonces así quedaría. Entonces, ¿eso qué significa, profesor? Bueno, significa simplemente que si yo tengo A y tengo 30, al único que voy a tener que descomponer sería al vector de 60, ¿no? Ese sería el único a que yo tendría que descomponer. Sí, profesor, pero los ejes están rotados, están así medio rotados, girados. No se ve bien ahí, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no? Se gira y un poco la geometría puede hacer que no nos ayude mucho. Entonces tú puedes decir, entonces puedes tomar el otro camino. ¿Cuál es el camino? Bueno, los ejes ya no los muevas, pues no gires a los ejes, no vas a girar a los vectores. ¿Entiendes? Ya no. Son los vectores lo que puedes hacer girar. El vector de 30 unidades lo puedes girar así en sentido horario ahora, 20 grados. Y este vector A también lo puedes girar en sentido horario, 20 grados. Entonces significa que el vector de 30 unidades va a estar sobre el eje X, el vector A va a estar sobre el eje Y. ¿Está bien? Profesor, ¿y qué pasa con el vector de 60 unidades? Bueno, también gira 20 grados, pues, ¿no? Así 20 grados. Entonces este ángulo teta va a crecer, ¿no? Ya no va a ser teta, sino solamente teta más 20, porque va a crecer, ¿no? Va a crecer. Ya, entonces si hacemos eso, vamos a tener algo como esto, ¿no? Así, ahí está. ¿Lo estás viendo? ¿No? Entonces, estoy manteniendo por decir, ¿no? A, a los ejes sin mover, ¿ya? Pero esos son los vectores a los que yo roto. Ya está, ¿ves? Lo he rotado, ¿ves? El vector A lo he rotado 20 grados, está sobre el eje Y. Al vector de 30 unidades también lo he rotado 20 grados en sentido horario, ¿no? Está sobre el eje X. Y el de 60, ahora, como ha girado también 60, 20 grados, ahora su nuevo ángulo sería teta más 20, ¿no? Teta más 20. ¿Ya? Así se puede hacer. O sea, de dos maneras hay, pues, ¿no? Girando el sistema de coordenadas, o sea, los ejes girando y manteniendo fijos los vectores. O si no, manteniendo fijos los ejes y girando los vectores. ¿Están de acuerdo? Así. Pues siempre hay dos maneras, ¿no? Siempre hay dos maneras. Y una vez hecho eso, entonces ese vector de 60 unidades se descompone. Y vamos a tener dos componentes de ese vector. Entonces dice, sí, sí, ya, esa parte está bien, eso sí entiendo que hay dos componentes. Ya. ¿Y cuánto vale? Bueno, ahí tienes que aplicar lo que la teoría nos enseña. Este vector de acá está al lado del ángulo, entonces sería el 60 que vemos acá, pero por el coseno de este ángulo, ¿no? Que es teta más 20, porque ahora ese ángulo es teta más 20. Entonces sería acá 60, ¿no? Que es este de acá, por el coseno de teta más 20. Porque este vector está al lado del ángulo. Este vector está al lado del ángulo. El que está al lado del ángulo siempre se multiplica por coseno, ¿no? Por coseno. Profesor, y el otro vector, la otra componente, bueno, ya sería 60 por el seno. Primero el coseno y luego el otro ya sería por el seno. Entonces ya tendríamos ahí el otro vector componente. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces ahora,
decimos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, recuerda, por dato, que dice que la resultante total es nula. Anula. Entonces, ¿nula qué significa? Bueno, en el eje X es cero, la resultante en el eje Y también es cero. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, si es cero, entonces, ¿qué significa? Bueno, como tú ya sabes, la resultante, ¿cómo se determina? ¿No? En el eje X sería el vector que va a la derecha menos el que va a la izquierda, ¿no? ¿Sí o no? Así se calcula la resultante. El que va a la derecha es 30 y el que va a la izquierda es de 60 seno de 20, ¿no? El que va a la izquierda. Entonces hay que restar, pues, ¿no? Hay que restar. Entonces lo que se hace ahí sería simplemente restar, ¿no? Entonces, ahí vamos a poner, ahí estamos restando, ¿no? 30 que va a la derecha menos 60 seno de teta más 20 que va. Seno de 30 es igual a un medio. Seno de 30 es igual a un medio, entonces eso significa que teta más 20 tiene que ser 30. Ok, se entiende, ¿no? Ya, se entiende, ¿no es cierto? La resultante en X es cero. Restamos el vector que va a la derecha, que es 30, menos el que va a la izquierda, que es 60 seno de teta más 20. Pasamos al segundo miembro, eh, menos 60 seno de teta más 20. Pasa positivo, el 60 pasa y vira al 30. 60 entre 30 es un medio, entonces vamos a tener que seno de teta más 20 es un medio. Y para que sea un medio, pues el ángulo debe ser 30, entonces el seno teta más 20 debe ser 30 grados, y de ahí nos sale que teta es igual a 10. Y por lo tanto, ya tenemos el ángulo, que es una de las variables que nos está pidiendo, cuánto es la medida del ángulo teta, es 10 grados. Y ahora vamos a calcular el módulo del vector A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora, como la resultante es cero, en el eje Y también es cero, la resultante en el eje Y también es cero, ¿no? Entonces, para llegar al resultante, tú ya sabes, se resta el vector que va hacia arriba menos el que va hacia abajo. El de arriba sería la magnitud de A menos el que va hacia abajo es 60 coseno de teta menos 20. Y eso es igual a cero porque la resultante es igual a cero. ¿Está bien? Ok. Entonces de ahí restamos o pasamos, ¿no? Menos 60 coseno de 30 pasamos al otro lado, ¿no? A sería igual a seno, a 60 coseno de 30. Coseno de 30 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, multiplicado por 60 te va a salir 30 raíz cuadrada de 3. Este sería entonces la magnitud módulo del vector A. ¿Está bien? Entonces ya tenemos las dos variables que nos está pidiendo, la medida del ángulo y también el módulo del vector A. ¿Están de acuerdo? Bien. Bien, para terminar entonces esta parte, primera parte de vectores, veamos el problema número 4, ¿ya? Pero para esto, para el problema número 4, ¿ya? Mira, los vectores plano, en el plano cartesiano, los vectores se pueden expresar en forma de par ordenado, o sea, eso bueno, es así, ¿no? Por ejemplo, en la teoría que estamos viendo, la teoría de descomposición, ¿no? Ahí tú observas en la pantalla, ahí estás mirando. Habíamos dicho, ¿no? Ahí está el vector A, lo descomponemos en dos, en AX y en AY. AX es igual a coseno de teta, AY es igual a seno de teta, ¿no? Entonces ese vector A uno lo puede expresar como un par ordenado. Así es, como un par ordenado. Ahí está, mira, ¿eh? El vector A
expresado como un par ordenado, donde la primera componente es justamente el AX, ¿no? Que, que ya sabes que es A coseno, entonces ese AX, esa componente AX sería pues la primera componente pues del par ordenado. Y la segunda componente sería la Y, ¿no? Sería la Y. Entonces un vector puede expresarse, ¿no? En forma de un par ordenado, ¿no? Donde la primera componente sería el AX y la segunda componente sería la Y. A partir de ese par ordenado, uno puede hallar qué magnitud tiene ese vector aplicando Pitágoras, ¿no? La magnitud de ese vector sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y para hallar la dirección del vector a través de la función tangente. Solo que ahí tienes que conocer la segunda componente, sea AY, a que es igual, y AX. Tienes que dividir AY sobre AX. Ahí es donde te va a salir, ¿no? El ángulo direccional. El ángulo direccional. Bueno, cuando tú tienes una tangente, pero tú quieres expresar sobre el ángulo, entonces escribes θ es igual a tangente a la menos 1 de A su Y sobre A su X, ¿no? Eh, Tangente a la menos 1 significa arco tangente. No es que sea la inversa de la tangente, sino es una forma de indicar que es arco tangente, ¿ya? Así sería el ángulo. Pero bueno, nosotros mayormente no lo vamos a expresar así porque vamos a encontrar ángulos que son notables. Solamente tenemos que reconocer, ¿no? La tangente de ese ángulo notable. Por ejemplo, si es tangente de 3 cuartos, resulta ser 3 cuartos, tú dices, ah, ya, ese ángulo debe ser 37. O la tangente es igual a 1, ah, ese ángulo es 45, ¿no? Entonces así vamos a hallar nosotros el ángulo, ¿no? Cuando trabajemos, ¿ya? Con ángulos conocidos. Muy bien, entonces esto se puede aplicar para desarrollar el ejercicio siguiente, pues, ¿no? Entonces, en el ejercicio siguiente, acá está, lo voy a presentar. Ahí está, creo que ya lo pueden visualizar, lo pueden ver, ¿no? Entonces ahí tenemos, dice, un grupo de ingenieros civiles estableció que en un punto dado la fuerza resultante debe ser nula para evitar, dice, un colapso estructural. La fuerza aplicada en dicho punto son F1 igual a 5, menos 10 newton, F2 igual a 18, menos 16 newton y F3 igual a menos 10, más 12 newton y F4 y se determine la fuerza F4, ¿no? F4. Ahí está, entonces el vector F1, F2, F3 expresado en forma de par ordenado, ¿no? Y F4 puede ser que averiguar. Lo que pasa acá dice que la resultante es nula, o sea, la resultante de estas cuatro fuerzas es nula, así que si tú sumas las cuatro fuerzas F1 más F2 más F3 más F4, entonces la suma de los cuatro te va a dar cero, ¿no? Ese es por condición de problema, o la constante te vale cero. Ah, ya, entonces ¿tú qué vas a hacer? Bueno, fácil, vas a reemplazar, pues, ¿no? F1 ya sabes cuánto vale, F2 cuánto vale, F3 cuánto vale. Entonces, reemplazan los pares ordenados, ¿no? F1, F2, F3, que son conocidos. F4 no es conocido, es lo que hay que hallar. Y como dice que es cero la resultante, entonces tú no vas a poner solo cero, tú tienes que poner 0,0. También en par ordenado, tienes que poner 0,0 en par ordenado. Como estás trabajando en par ordenado, tienes que poner 0,0. ¿Está bien? ¿Cómo se suman los pasos ordenados? Entonces, primero se suman las primeras componentes, te da un valor, y luego se suman las segundas componentes, te da otro valor, ¿no?
Por ejemplo, acá las primeras componentes, ¿cuáles son? 5, 18 y -10. Y las terceras componentes son -10, -16 y 12. ¿Ya? Ya. Si tú haces eso, sumas las primeras componentes y también sumas las segundas componentes, te va a salir, ¿no? Un par de ordenado así, ¿no? De 13, -14. 13, -14. Más el F4, que es lo que tenemos que hallar, igual a 0,0. Así sale. Y ese par ordenado va a pasar al otro lado a restar, ¿no? O sea, 13, -14 pasa a restar. Pero las componentes van a cambiar de signo. O sea, el 13 ahora es de ser negativo y el -14 ahora va a ser positivo. ¿No? Lo que pasa ahí que van a cambiar, ¿no? Van a cambiar. Y por lo tanto, vamos a tener la respuesta a este problema. ¿Ok? Entonces, así se trabaja con pares ordenados, ¿no? De esta forma. Muy bien, ¿quedó claro? Para pasar a la parte final, ¿se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Perfecto. Muy bien, Gabriel. Entonces ahora, ok, Milagro. Entonces ahora vamos a entrar a la parte final, que es la de MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme. Vamos a entrar a ese tema. ¿Ya? Bueno, ¿qué corresponde a cinemática, no? Realmente el tema, el capítulo es el de cinemática. Ese es realmente el capítulo. ¿Ya? Y, y qué vamos a estudiar ahí ¿qué vamos a estudiar ahí? Bueno, voy a hacer la presentación. Ahí está. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y lo que vamos a hacer nosotros es estudiar los movimientos a velocidad constante, porque eso es el MRU. ¿Qué es el MRU? El MRU, el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que desarrolla un cuerpo con velocidad constante. La velocidad es una cantidad vectorial, tiene magnitud, tiene dirección, ¿entiendes? Se representa con un vector y esta velocidad en todo momento es constante. Si la velocidad es constante, ¿me entiendes? Necesariamente, ¿ya? El cuerpo tiene que moverse en línea recta. Cuando la velocidad es constante, necesariamente el cuerpo se mueve en línea recta. No es necesario decir inclusive rectilíneo, ¿no? No, cuando un cuerpo se mueve en línea constante, siempre se va a mover en línea recta. ¿Por qué? Porque como la velocidad tiene dirección, la dirección no debe cambiar, al igual que su magnitud no debe cambiar, la dirección no debe cambiar. Si cambia la dirección, ya no es constante. En este caso, por ejemplo, el auto se mueve para la derecha, ¿no? La velocidad siempre va a ir a la derecha. Porque si el auto hace una curva, entonces la velocidad cambia de dirección, entonces ya no es constante. Entonces va a ser un movimiento en una sola dirección. En una sola dirección es ese movimiento. Muy bien. ¿Cómo se determina la velocidad constante en el MRU? Pues ahí está la fórmula para que tú puedas hallarlo, ¿no? El MRU, si queremos hallar la velocidad constante, tenemos que aplicar esa fórmula. Sí, pero ¿qué significa esa X, el X sub 0, abajo el T sub 0? ¿Qué significa? Bueno, nosotros estudiamos el MRU a lo largo del eje X, ¿no? Al lado del eje de las axis. Así estudiamos el MRU, ¿ya?
En el MRU, los cuerpos se mueven a lo largo del eje X y siempre están pasando por un punto del eje X. Entonces, ese X que es ahí puede representar cualquier punto, ¿no? Cualquier posición final podemos decir. Y el X sub 0 representa el punto inicial o la posición inicial en ese eje. O sea, el punto a partir del cual se está moviendo con MR. Y T con T sub 0 son los instantes de tiempo. O sea, T es el instante de tiempo final, donde su posición es X, y T sub 0 es el instante de tiempo inicial, donde su posición también es X sub 0, ¿no? Entonces, la velocidad constante se puede calcular haciendo uso de esa fórmula. Ahora, esa X menos X sub 0, ¿ya? También se le conoce como desplazamiento. Desplazamiento se indica con la letra T. El desplazamiento te indica a ti, ¿ya? Cómo se ha desplazado el cuerpo, de qué punto a qué punto se ha desplazado el cuerpo. Eso te expresa el desplazamiento. Es decir, si se ha desplazado la posición inicial a la posición final, entonces el vector de desplazamiento dice que se ha desplazado de este punto inicial a este punto final. Siempre va a ser igual la diferencia de arriba, o sea, X menos X sub 0, esa diferencia es el desplazamiento. ¿Ya me acuerdo? Así. Bueno, en el MRU, ¿qué se cumple? Se cumple que la magnitud de desplazamiento, o sea, la distancia que efectúa, va a ser la misma en los mismos intervalos de tiempo, ¿no? La distancia que efectúa es la misma en los mismos intervalos de tiempo. El movimiento es uniforme. Como es uniforme, las distancias que avanza o recorre el móvil van a ser las mismas en los mismos tiempos. ¿Está de acuerdo? Así podemos calcular esa velocidad constante con esa forma. Ahora, el MRU tiene una ecuación. ¿Y cuál es la ecuación, profesor? La que tú estás viendo ahí en la pantalla. ¿Esa ecuación de dónde se obtiene? Se obtiene de la ecuación de la velocidad. De la ecuación de la velocidad tú despejas la posición final y vas a obtener esta ecuación que tú estás viendo. ¿Están de acuerdo? El X sub 0 es la posición inicial, ¿no? El X es la posición final. ¿Me puedo entender? El V es la velocidad constante, ¿no? Y T, bueno, es el instante de tiempo final. T sub 0 es el instante de tiempo inicial. Entonces, esa es la ecuación del MRU, ¿no? El MRU. Entonces, mayormente, cuando uno trabaja problemas de MRU, trabaja con esta ecuación, pero con la ecuación más simplificada, ¿no? ¿Cuál es la ecuación más simplificada? Aquella donde uno asume o considera que el instante de tiempo inicial es cero. Si uno considera que el instante de tiempo inicial t sub 0 es cero, entonces esa ecuación se reduce más y se ve de manera más sencilla, ¿no? Posición final igual posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Están de acuerdo? Mayormente los ejercicios se dan con esta ecuación que tú estás viendo ahí, ¿no? Con esa ecuación. Se trabaja mucho con esa ecuación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la ecuación del MRU. ¿Ya? De un cuerpo que se mueve a lo largo del eje de la axis. ¿Ya? Ahora, esta ecuación de acá, sobre todo la última, nos va a permitir a nosotros, ¿ya? Poder graficarla, ¿no? Graficarla, porque el MRU tiene gráficas. ¿Cuáles son sus gráficas? Bueno, como se está moviendo, ya sabemos que se mueve a lo largo del eje X, se está pasando por punto del eje X, ¿no? Entonces, eh, sería conveniente, pues, ¿no? Como le dije, averiguar esas posiciones X en el tiempo. Eso se puede hacer también en base a una gráfica. Ahora, esta ecuación, la última, si tú ves ahí, esa ecuación es una ecuación lineal. Es función, la posición X función del tiempo. Entonces, esa ecuación se le llama ecuación lineal. Entonces,
Las ecuaciones lineales, cuando uno las grafica, entonces resultan ser líneas rectas. Bien, cuando tú graficas la ecuación de la posición en función del tiempo, entonces lo que tú vas a obtener es una línea recta, ¿entiendes o no? Inclinada, una línea recta inclinada, así como estás viendo ahí. Inclinada hacia arriba, como tú ves, o también puede ser inclinada para abajo, también puede ser inclinada para abajo. Si está inclinada para arriba, ¿por qué está inclinada hacia arriba? Ya, está inclinada hacia arriba cuando el cuerpo se mueve con una velocidad positiva. ¿Cuándo la velocidad positiva? Cuando el movimiento está a la derecha. Para velocidad positiva, la red está inclinada hacia arriba. Para velocidad negativa, la red está inclinada para abajo. ¿Están de acuerdo? En cuanto a la gráfica, velocidad versus tiempo, recuerda que la velocidad es constante. Tu gráfica también va a ser una línea recta. ¿Entiendes? Una línea recta. Solo que va a ser una línea recta horizontal. ¿Ya? Una línea recta horizontal, así. ¿Por qué, profesor? Porque la velocidad es constante. Cualquiera que sea el tiempo, va a ser siempre la velocidad. Y en tiempo cero, la velocidad sube. En el tiempo t, también sube. Y en cualquier tiempo entre cero y t, también me sube. Por eso que su gráfica es una línea recta horizontal. ¿Está bien? En la gráfica posición-tiempo, por ejemplo, ahí la línea recta hacia arriba me indica que se está alejando del origen. Se mueve a la derecha y se aleja del origen. Si fue una recta para abajo, me puede indicar que se acerca al origen, ¿no? Ahora, ¿podemos encontrar algunas propiedades en esta gráfica? Bueno, sí, sí podemos encontrar. En la gráfica posición-tiempo, tú puedes determinar cuánto está inclinado esa recta. La inclinación de esa recta es importante porque a ti te va a dar la velocidad con que se mueve el cuerpo. Si el cuerpo se mueve con más velocidad, entonces ese ángulo es mayor. Si se mueve con menos velocidad, ese ángulo es menor. ¿Están de acuerdo? La tangente de ese ángulo, ¿qué te va a dar a ti? Te va a dar a ti la velocidad constante del móvil. Así es, te da la velocidad constante del móvil. La tangente es cateto opuesto, que es x menos x sub 0. Entre cateto adyacente, que es t. Pero si x menos x sub 0 entre t, eso es justamente la velocidad. Entonces, en una gráfica posición-tiempo, la tangente de ese ángulo es la velocidad. Ahora, la tangente de ese ángulo también tiene nombre. También se le conoce con otro nombre. A la tangente de este ángulo también se le conoce como pendiente de la recta. Claro, esa recta tiene una pendiente. Está inclinada, tiene una pendiente. La pendiente es la tangente del ángulo. Entonces nos damos cuenta que la pendiente de la recta nos da la velocidad. Y en la gráfica velocidad-tiempo, ¿qué propiedad podemos tener? Bueno, se puede calcular el área debajo de la gráfica, ¿no? O sea, esta área que estás viendo, así, debajo de la gráfica. Se puede calcular el área. ¿Cómo se calcula? Bueno, tienes que ubicar los lados, pues, ¿no? Tienes que buscar los lados. Uno de los lados es v, la velocidad, y el otro lado es t, el tiempo. Un lado es la velocidad, otro lado es el tiempo, multiplicas, te da d. ¿Qué cosa es ese d? Ese d es el desplazamiento. Ese desplazamiento. ¿Se puede entender? El desplazamiento es, ¿no? El desplazamiento es el cambio de posición que experimenta el cuerpo. Cambio de posición. Por ejemplo, ¿no? O para que ustedes lo vean, por aquí está, aquí, con esto les puedo indicar, ahí está, ¿ven ahí? El D, ese D que está ahí, ese desplazamiento,
se traza del punto inicial al punto final. Y es igual a la diferencia entre la posición final e inicial. O sea, el x y el x sub 0. Tú restas x menos x sub 0 es el desplazamiento. El desplazamiento. ¿Está bien? Bien. Entonces, eh, en, en esta gráfica, si bien es cierto, el área asombrada me da el desplazamiento. Ese desplazamiento D tiene una magnitud. Esa magnitud se le llama distancia. Entonces, a D, ese desplazamiento tiene una magnitud que se llama distancia. Y la velocidad también tiene una magnitud que se llama rapidez, ¿no? Una magnitud que se llama rapidez. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, T sería el tiempo. Entonces, la formulita que ustedes están viendo ahí, ¿no? La formulita que están viendo ustedes, la última que está ahí, donde esa área sombreada D. Entonces, en magnitud esa formulita, T sería la distancia, ¿ya? En magnitud. V sería la rapidez y T el tiempo. Entonces, eso también es una ecuación que suele utilizarse bastante para resolver problemas de MRU. Pero esa es una ecuación escalar, o sea, sería una ecuación escalar. ¿Está bien? Eh, entonces, es muy conocido porque seguramente ustedes lo han usado desde el colegio, ¿no? Distancia igual a rapidez por tiempo, eso también se puede utilizar. O sea, no solamente puedes usar la ecuación del MRU, que es esta de acá, ¿no? La general es la de arriba, abajo es particular, que es mayormente la que se trabaja, pero también puedes usar esta, ¿no? La última que está viendo ahí, pero en magnitud, en magnitud. Y justamente eso es lo que vamos a hacer para desarrollar los ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a ver los ejercicios de este tema, ¿ya? Vamos a ver. Entonces voy a compartir el PPT de este tema, ¿ya? Y vamos con los ejercicios. Ya, ahí está. Creo que ahí lo pueden visualizar, la parte de ejercicios. Confírmenme si se ve. Creo que sí se ve. Me parece que sí se ve. Ya, entonces, veamos. Dice, un camión de longitud 8 metros se desplaza en línea recta con rapidez constante, ¿no? Pasando por dos túneles A y B, tardando 4 segundos y 6 segundos respectivamente. Si la suma de la longitud de los túneles es 84 metros, determine la rapidez del camión, ¿no? Bueno, ahí está el camión pasando por un túnel. Bueno, y ahí está el otro túnel, ¿no? ¿Se entiende? Vamos a suponer que los dos túneles están uno seguido del otro, ¿no? Vamos a suponer. Ya. Entonces, el túnel realmente tiene una longitud, ¿no? Pues el túnel está compuesto por dos túneles, obviamente. Ya, entonces, para resolver este ejercicio, digo, ¿qué cosa voy a utilizar? ¿Qué cosa voy a emplear? Bueno, primero la formulita de la distancia, que es la que está viendo, distancia igual a rapidez por tiempo. Con esa formulita puedo utilizar para resolver este problema. Y el dato que me dice que la suma de la longitud de los túneles es 84. De 84, vamos a poner acá, esto es 84. Faltó ahí poner 84. Un ratito. 84, ¿no? Ese es el dato que nos está proporcionando, ese dato, ¿no? Ese dato.
Ya, a ver, entonces, a ver, 84, ¿no? Tac, 8, 4. Ya está. Listo. Ya. Vamos a ver. Bravo, ahí apareció. Ya apareció ahí. Ahí decía D, pero no. El dato es que 84 metros es la suma de las longitudes de los dos túneles. Perdón, los dos túneles tienen longitud 84. Los dos túneles tienen longitud 84. ¿No es cierto? Entonces, sería la longitud del túnel A y la longitud del túnel B. Así es. Vamos aquí un ratito. La longitud del túnel A. Ahí hay un túnel A. Vamos a verlo por aquí. Así. La longitud de un túnel del túnel A. Y el otro sería la longitud del túnel B. Son dos túneles. Entonces, la suma de esas dos longitudes es 84. Estoy indicándole ahí. Ya creo que ya está. Ahora sí, ¿no? Y ahora sí, ya creo que ya se visualiza, ¿no es cierto? Ya, entonces, voy a usar la formulita de la distancia, rapidez por tiempo y que la suma de la longitud de los túneles es de 84. 84. ¿Está bien? Ya, entonces ahora trabajando con el túnel A, ¿no? Trabajando túnel A. Entonces, el auto va a recorrer y va a cruzar el túnel A. ¿Qué distancia efectúa? Entonces uno puede decir, ya, la distancia que va a efectuar va a ser la longitud del túnel A. Sí, pero no solamente va a recorrer la longitud del túnel, sino también su propia longitud, porque el camión tiene longitud. Entonces, la distancia que va a efectuar el camión sería, cuando cruza el túnel A, cuando cruce el túnel A, la distancia que efectúa sería la longitud del túnel más su propia longitud. Y su longitud es 8 metros. Entonces, esa es la distancia que él efectúa. La longitud del túnel A más 8. ¿Eso aquí es igual? Eso tiene que ser igual a la rapidez del camión V por el tiempo que le toma cruzar al túnel A, pero el tiempo que le toma cruzar al túnel A es 4 segundos. Entonces sería por 4, por 4. Entonces estoy usando la fórmula distancia, rapidez por tiempo. La distancia es la suma de la longitud del túnel A más 8, que es la longitud del camión. Esa es la distancia que recorre. La rapidez del camión es V y el tiempo es 4. Y en el caso del túnel B es lo mismo, porque el camión no solo va a recorrer la longitud del túnel B, sino su propia longitud. Eso sería la distancia que él efectúa al cruzar el túnel. Al cruzar el túnel B sería la longitud del túnel B más 8, que es su propia longitud. Eso tendría que ser igual al producto de su rapidez por el tiempo que le toma cruzar, ¿no? El túnel B, ¿no? Que es 6. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos dos ecuaciones, ya las podemos sumar miembro a miembro, ¿sí o no? Yo sumo los primeros miembros, tendría la longitud del túnel A más la longitud del túnel B más 8 más 8, 16. Y eso es igual, al segundo miembro tengo 4B más 6B, sería 10B, o 10V, ¿no? 10V. Y la longitud túnel A, la longitud túnel B es 84, es 84 más 16 igual a 10V. Y ahí me sale la V, ¿no? Que es la rapidez de camión. 84 más 16, eso es 100, igual a 10V. Entonces el 10 pasa a dividir al 100, 100 entre 10 es 10, entonces la rapidez de camión es 10 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces esa es, digamos, la solución de este problema de ejercicio, donde hemos utilizado la formulita distancia es igual rapidez por tiempo. Dice, los problemas MRU también así lo puedes resolver, ¿no? Sin ningún problema. Puedes hacer tú eso, una solución así. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio 6, ¿ya?
Y ahí dice, ¿no? Un estudiante observa que dos móviles A y B se desplazan en vías paralelas al eje X según las ecuaciones de posición-tiempo, ¿no? La ecuación de A es -7 más 2t. La ecuación de B es +5 menos t, donde X se mide en metros y t en segundos. Determina el tiempo que tardan en cruzarse y la posición donde esto ocurre. ¿Ya? La posición donde esto ocurre. Ahí, como tú ves ahí en los datos, tenemos la ecuación del MRU tanto de A como de B, ¿no? La ecuación ¿no? Del movimiento tanto de A como de B. ¿Ok? Ya. ¿Cómo vamos a entender esto? Pues es fácil, ¿no? Porque nos dice que determina el tiempo que tardan en cruzarse, ¿no? Cruzarse es como encontrarse, ¿no? Como encontrarse es cruzarse. Bueno, tú tienes que entender las ecuaciones que están ahí indicadas. Por ejemplo, para A, ¿no? Dice X es igual a -7 más 2t. Ese -7, ¿qué significa? Significa la posición inicial de A, es decir, A se encuentra a 7 metros a la izquierda del origen. Luego viene más 2t. Ese más 2 significa la velocidad con la que se mueve A. A se mueve hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, porque la velocidad es positiva, es 2A. Ese 2, ese de 2t, 2 positivo, ese 2 positivo, esa es la velocidad con la que se mueve A. A se mueve a la derecha. Y B, cuando B tiene, dice 5 menos t, ya, ese 5 positivo indica que B se encuentra a 5 metros a la derecha del origen. Y el menos t, bueno, es un -1 por t. Entonces, la velocidad de B es negativa, es -1 y B se mueve a la izquierda. O sea, tú tienes acá un móvil A que se mueve a la derecha y un móvil B que se mueve a la izquierda. Se van a encontrar, claro, pues, se van a encontrar, se van a cruzar en un mismo punto del eje que se cruzan, se cruzan. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el X de A y el X de B deben ser iguales. Iguales, ¿por qué? Porque están cruzándose en el mismo, eh, a lo largo del mismo punto X, ¿no? Entonces el X de A y el X de B son iguales. Entonces cuando a ti te digan que los móviles que se mueven y se cruzan, o también puede decir, se encuentran también, ¿no? Entonces eso significa que el X de A, el X de B, la posición final de A, la posición final de B son iguales, eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué tengo que igualar? Pues igualar las ecuaciones, pues, ¿no? Porque el X de A es 7 más 2t, el X de B es 5 menos t, ¿cierto? Entonces, le va a quedar una ecuación de este tipo. El segundo miembro tiene menos t, que va a sumar a 3t, y el -7 para sumar a 5, que sería 12. Al final vas a tener que 3t es igual a 12, y de ahí te sale el tiempo t, ¿no? El tiempo que tardan en cruzarse. ¿Ya? Entonces tú ya tienes ahí el tiempo que tardan en cruzar, de 4 segundos. Pero luego te preguntan, ¿y en qué posición lo hacen? ¿En qué posición lo hacen? Ah, bueno, tú dirás, pues no, entonces tengo que reemplazar nada más t, el 4 por t, o el t por 4. ¿Dónde? En cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea la de A o la sea la de B, porque al final si al cruzarse es el mismo punto, los X van a ser iguales, entonces ese tiempo de 4, que es el tiempo de cruce, lo puedes reemplazar en la ecuación de A, la ecuación de B, como guste. Yo estoy reemplazando en la ecuación de A. Entonces ahí voy a reemplazar el tiempo t por 4. Entonces yo reemplazo el tiempo t por 4, ahí opero, sería -7 más 8 más 1. Esa sería la posición de encuentro, la posición donde se van a encontrar. ¿Están de acuerdo? Tú puedes reemplazarlo en B y te va a salir lo mismo. Te sale lo mismo. ¿Ya? Esa es la posición de encuentro. Muy bien. Y el 7 que vemos acá, dice la posición pequeño bloque en función del tiempo está dada por la ecuación. Otra vez nos dan la ecuación x es igual a x sub 0 menos 2t. Ese menos 2 significa la velocidad con que se mueve el bloque. Como es negativo menos 2, es un bloque que se mueve a la izquierda. X se mide en metros, t se mide en segundos.
Y dice, si en el instante t 5 segundos la posición del bloque menos 15 determina la posición inicial. O sea, ya te está diciendo que esa x que ves en la ecuación vale menos 15, pero vale menos 15 cuando ese tiempo t que ves en la ecuación es igual a 5. Lo que tú tienes que hacer acá va a ser reemplazar, ¿entiendes? Lo que tú vas a hacer es reemplazar. Entonces, tú tienes que reemplazar así. La x, esa x de la ecuación es menos 15. Es igual a la posición inicial menos 2, la velocidad es menos 2 por el tiempo. ¿Qué tiempo sería? 5. Porque es menos 15 para el tiempo 5. Entonces eso tienes que resolver y obviamente, ¿cuánto te va a salir? ¿Cuánto te va a salir? Te va a salir menos 5 metros. Esa es la posición inicial del móvil, menos 5 metros. Acá lo único que tienes que hacer es reemplazar en la ecuación. Pues si ya te dice el X cuánto vale, el tiempo cuánto vale, te pide la posición inicial, solamente tienes que reemplazar. ¿Está bien? Esta sería la solución. ¿Ya? Y finalmente, el problema 8 que vemos acá, dice, la figura muestra la gráfica de la posición en función del tiempo de un móvil que se desplaza rectilíneamente en dirección del esquina. Si en el tiempo de 5 segundos la velocidad móvil es menos 2, determina la posición inicial. Bueno, ahí está la gráfica, es una línea recta hacia abajo, puede ser hacia arriba, como vimos en la teoría. Si es hacia arriba es porque la velocidad es positiva, como es hacia abajo, la velocidad es negativa. Bueno, allí te pide la posición inicial, entonces tienes de dato la velocidad, ¿no? ¿Te recuerda cómo se calcula la velocidad constante en el MRU? Hemos dicho, se calcula con esta fórmula. Esta es la fórmula para calcular la velocidad constante. Esa fórmula lo podemos aplicar a la gráfica. Por ejemplo, esa X es la posición final. Para nosotros sería 0, claro. Pues mira, si tú ves la gráfica, en el tiempo 0, la posición es X sub 0, que es la posición inicial. En el tiempo 5, la posición final es 0, ¿no? Ahí se ve, para el tiempo 5, la posición final es 0. Eso es lo que tienes que reemplazar. Eso tienes que reemplazar ahí. La velocidad es menos 2, ¿entiendes? La velocidad es menos 2, es un dato, está arriba. La posición final es 0, porque para el tiempo 5 es 0. La posición inicial no sabemos, pero es para el tiempo 0. Para el tiempo 0, la posición inicial es X sub 0. El tiempo final es 5, está bajito, el tiempo inicial es 0. La posición final es 0, la posición inicial es la que me pide. Esa ecuación que estás viendo ahí nomás tengo que desarrollar, tengo que resolver. Mira, tú resuelves, vas a ir a la posición inicial y ya está solucionado el problema. ¿Ves? Solo usando la fórmula del MRU. Con eso ya tenemos resuelto el problema. ¿Estás de acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, estamos en la parte final ya. Ok, muy bien, estamos en la parte final. Entonces ahora las claves de los ejercicios propuestos que ustedes tienen ahí para que ustedes comprueben sus respuestas. Ahí se muestra abajito. Y con eso estamos terminando la sesión del día de hoy. ¿Ok? Bueno, si no hay alguna otra inquietud, alguna pregunta, y algunos me preguntaban, ¿no? Ya, entonces, si no hay alguna duda, entonces ahí podemos quedarnos y nos vemos la próxima sesión. ¿Ya? Muy bien, eso es todo, jóvenes. Hasta, eh, hasta la siguiente sesión. Nos vemos, jóvenes. Que pasen una bonita tarde. Hasta luego.